Ellos, los supuestos expertos, son los que sobran en Cuba. Sobran en Cuba. Díaz-Canel, entre la coyuntura y el COVID-19, aprovecha para hacerse doctor. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Por eso estamos fregados, estudiando el trabajo doctoral y dejar el país en manos de Murillo, Gil y compañía, se queja una cubana. A pesar de múltiples ocupaciones que debería enfrentar en medio de la pandemia del COVID-19, la tarea de ordenamiento y la peor crisis económica en Cuba en lo que va del siglo, Díaz-Canel habría sacado tiempo para hacer su tesis doctoral, discutirla y graduarse. De acuerdo con Reinaldo Velázquez Aldías, director general de pregrado del Ministerio de Educación Superior, el gobernante discutió su tesis el día lunes en La Habana. Honor y compromiso, participar en la defensa de la tesis doctoral, Sistema en Gestión de Gobierno basado en Ciencias e Innovación del presidente Díaz-Canel, escribió en su perfil de Twitter, ilustrando la nota con una foto suyo acompañado con dos personas, presuntamente parte del Tribunal de Evaluación, entre los que no estaba el flamante doctor. Sin embargo, el ministro Rodrigo Malmierca compartió más tarde en Twitter una foto del gobernante durante su exposición ante el tribunal. Mercedes Delgado, rectora de la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno de Cuba, con quien Díaz-Canel publicara semanas atrás el artículo Gestión de Gobierno orientado a la innovación, contexto y caracterización del modelo, compartió en su perfil de Twitter la publicación de Velázquez Saldívar. También Luis Velázquez Pérez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, tuiteó: asistimos a la defensa de tesis doctoral del presidente Díaz-Canel sobre el sistema de gestión de gobierno basado en ciencias e innovación para el desarrollo sostenible en Cuba. En el foro de su publicación, muchas personas felicitaron al gobernante por su título académico. No obstante, los internautas manifestaron sus dudas. Por eso estamos tan mal, estudiando su trabajo doctoral y dejar el país en manos de Murillo, Gil y compañía. O tal vez esté equivocada o está buscando su propia pincha porque se huele que el dedo va para otro lado. Canelo estudia, pero dedíquele tiempo a Cuba. En 2020, cuando apareció en la prensa cubana un texto académico firmado por Díaz-Canel y el presidente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Habana, Jorge Núñez Jover, las sospechas se dispararon. Según numerosos académicos, este tipo de trabajos requiere una serie de plazos y procesos de revisión anónima que difícilmente se pueden efectuar en tiempos tan breves como los que mostraba la publicación. Además, resultó llamativo que, aunque sea Núñez quien mayor experiencia tiene en este tipo de informes, el nombre que apareció como tutor principal fue el de Díaz-Canel, el gobernante que hasta donde se sabe se graduó como ingeniero electrónico y fue docente de la Universidad Central Marta Abreu. Antes de dedicarse por entero a la política, suele hablar frecuentemente de aplicar la ciencia a la gestión administrativa. Sin embargo, en sus casi 3 años como designado por Raúl Castro al frente del gobierno, el país está con una economía en caída libre. Siguiendo con las noticias, los expertos en Cuba sobran. Sin cambios en la política de cooptación, el nuevo decreto ley crea nuevos consejos técnicos asesores disfuncionales. El decreto ley 28 del 5 de marzo de 2021 define una nueva estructura burocrática llamada Consejo Técnico Asesor, CTA, en los órganos de administración central del Estado, empresas estatales y órganos locales de poder popular. Al mismo tiempo, demuestra la incompetencia de los expertos en los consejos técnicos asesores creados en 1983, que no han evitado erráticas políticas públicas ni el desastre económico y político nacional. Si los políticos cubanos no cambian la política pública económica, civil y jurídica, los expertos sobran. Son los políticos los que eligen a estos últimos, y ese es un problema a resolver en un contexto de la dictadura de un partido único. Una revisión de las políticas públicas en los últimos 10 años en Cuba refleja una improvisación, inmovilismo e incluso retroceso. Y esto no es responsabilidad de los anteriores expertos, sino de los sucesores militares y civiles. Basta revisar los planes gubernamentales nacionales, sean de la vivienda o de la energía, hidráulicos o sobre seguridad alimentaria, la discriminación o el programa adelantado de mujer, el cronograma de leyes a aprobar por el Parlamento o el funcionamiento del Ministerio de Justicia para encontrar chapucerías
carencias de sustentabilidad técnica, improvisación y ausencia de diagnóstico del punto de partida para anunciar e implementar políticas públicas vigentes. Los expertos en Cuba no tienen voz propia, porque el sistema de movilidad social y cooptación es por lealtad política y no por competencias, habilidades y experiencias. Así, la subordinación a la política del Partido Único y de los militares y civiles asociados hacen disfuncionales a los expertos. Los puestos de los expertos en las instituciones estatales y del gobierno exigen traicionar competencias y los intereses de la ciudadanía, a cambio de no perder el salario y los precarios privilegios ocultos que distribuye la dictadura. Así sucede con los profesionales en el Tribunal Supremo, la Fiscalía de la República, los tribunales, los ministerios, bancos, la Asamblea Nacional y los medios estatales de difusión. Sin embargo, si revisamos las propuestas de numerosos economistas, abogados, artistas, periodistas, médicos, arquitectos e ingenieros que no ocupan funciones en las instituciones estatales y gubernamentales, vemos que no han sido tomadas en cuenta durante décadas, se mantienen ocultas y hasta resultan reprimidas. Siguiendo con las noticias, periodista Carla Pérez agradece solidaridad tras haber sido desterrada de Cuba. No estoy sola. La periodista de 22 años, Carla Pérez, agradeció las muestras de solidaridad recibidas luego de que el gobierno cubano le impidiera regresar a su país tras haber cumplido sus estudios en Costa Rica. Llevo días de apátrida en ese lugar triste que me han colocado a la fuerza, pero no estoy sola, firmó en un mensaje cargado de dolor publicado en Facebook. La joven, quien hizo sus estudios en la nación centroamericana, luego de que la dictadura cubana la expulsara de la Universidad Marta Abreu de Villa Clara en 2018 por colaborar con el movimiento opositor Somos Más, agradeció a ese país por haberla recibido de vuelta cuando quedó varada en Panamá. Quiero agradecer primero a Costa Rica, un gran país que ha sido mi casa durante los últimos 4 años y sin ninguna obligación ha realizado un enorme acto de humanidad, comentó Pérez. Quiero agradecer a ustedes por sus mensajes, por sus denuncias, sus acompañamientos. De verdad siento que a su Cuba sí puedo entrar, aunque no pude montarme en aquel avión por más gritos que di. Explicarles que leo todo el cariño que me han enviado y me siento muy emocionada. He tratado de responder todo lo que puedo, pero continúo con muy pocas energías. Los ojos me arden constantemente y ahora me concentro en obligarme a dormir, comer, gracias. Su caso ha conmovido a miles de cubanos dentro y fuera de la isla y a las autoridades costarricenses que le ofrecieron refugio. El pasado jueves, Carla tomó un vuelo de escala en Panamá para regresar a La Habana y cuando llegó a ese país, supo a través de un audio oficial de migración cubano que no podía abordar el vuelo porque no sería admitida en su país. Pérez quedó entonces varada en el aeropuerto panameño sin saber qué hacer. No tenía visa en esa nación y no podía regresar a Costa Rica porque no contaba con su tarjeta de residente. Además, había sido desterrada de su tierra natal. De inmediato, varios activistas y periodistas independientes en Cuba acudieron a la sede del MINREX en La Habana para pedir una explicación sobre el caso, pero la institución decidió manipular la situación y acusarlos de intentar armar un show mediático. Las autoridades justificaron la decisión de no dejarla entrar a La Habana, asegurando que Cuba tenía derecho a defenderse, acusándola de ser un instrumento para las acciones desestabilizadoras contra la isla. Entre las muestras de apoyo recibida está el mensaje del doctor cubano Luis Alberto García, quien afirmó que a su Cuba sí podría entrar, con una frase que se viralizó en redes como "a mi Cuba sí puedes entrar". Si Cuba fuera de veras de todos los cubanos, podríamos saber qué pedacito nos toca a cada uno. Con 1 metro cuadrado me bastaría para decirle a Carla que a la Cuba mía sí puede entrar, escribió el actor en su cuenta de Facebook. El pasado domingo, en el Día Internacional de la Poesía, la escritora cubana Catherine Bisquet dedicó un poema a Carla, a quien consideró una amiga que ha sido desterrada. Carla, por su parte, retornó a Costa Rica el mismo día jueves por la noche gracias a la acción de varios diputados centroamericanos y anunció que pediría asilo político en esa nación. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente.